¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Bob Esponja realmente se metiera en problemas por todas esas locuras que hace en Fondo de Bikini? ¿Qué tal si las travesuras de este cuadrado y amarillo ser se encontraran con la ley? Porque créanme, aunque lo veamos como un alma pura y simpática, nuestro querido cocinero favorito tiene un largo historial de crímenes que lo pondrían sin lugar a dudas detrás de las rejas. Y si pensabas que solo era una serie para niños, prepárate para descubrir cómo Bob Esponja podría estar encarcelado por un buen tiempo. Desde un simple robo de un globo hasta un homicidio involuntario, vamos a analizar las impresionantes y un tanto cómicas violaciones de la ley que ha cometido. Así que ponte cómodo, porque estamos a punto de entrar al oscuro mundo de las travesuras criminales de Bob Esponja. Sí, excelente. Imagina por un momento que estás disfrutando de un momento relajante en la ducha, dejando que el agua tibia te calme, pero de repente, un pequeño pitido rompe tu paz y te das cuenta de algo aterrador. Tu cerebro está siendo espiado. Pero no te preocupes, no es una conspiración gubernamental ni un satélite espía, es Bob Esponja con su dron. Este tipo de invasión de la privacidad es tan absurda como inquietante, pero en el mundo de Fondo de Bikini, donde la lógica no es más que una sugerencia, Bob decide que la mejor manera de conocer los secretos de su vecino Calamardo es convirtiendo un simple dron en su máquina espía personal. Ahora, si esto sucediera en el mundo real, estaríamos hablando de una violación de derechos de privacidad de un nivel completamente nuevo. Bob Esponja podría ser arrestado en un abrir y cerrar de ojos, enfrentando una acusación de espionaje y violación de la privacidad, que lo llevaría a una sentencia por daños. Imagina la escena en un tribunal real, donde la defensa de Bob sería tan ridícula como sus invenciones. ¿Lo hice porque quería saber qué hacía Calamardo en su tiempo libre? No, Bob, eso no es excusa. Pero, por supuesto, en Fondo de Bikini, el único que sale perjudicado es el pobre Calamardo, quien, como siempre, se ve atrapado en las trampas de Bob y sus locuras. Eso sí, la invasión de su privacidad termina convirtiéndose en una comedia, más que en una violación seria. Siguiendo con el caos, vamos ahora a un desastre aún más grande. La catástrofe ecológica que Bob y Patricio desatan cuando intentan ayudar a su amigo con su licencia vencida. Su solución: lanzar basura por todas partes como si fuera un deporte. Este acto de negligencia, que en su mundo real podría costarles una multa millonaria por violar las leyes de protección del medio ambiente, en Fondo de Bikini se convierte en un juego. Porque claro, ¿quién necesita pensar en el impacto de la basura en el océano cuando todo se trata de un par de bromas y aventuras de bajo riesgo? Sin embargo, aunque Bob y Patricio no enfrentan consecuencias graves por sus acciones, el karma comienza a acecharlos. En el mundo real, los activistas ecológicos estarían detrás de ellos, organizando protestas y exigiendo justicia por la destrucción del medio ambiente. Pero en este mundo absurdo, el único que se ve afectado es el pobre Calamardo, que una vez más paga por las travesuras de sus vecinos. Y si pensabas que esto no podía empeorar, prepárate. Bob Esponja, en su inquebrantable búsqueda de ayudar a sus amigos, decide entrar a la casa de Sandy sin su consentimiento para afeitarle el pelaje. Claro, eso es lo que todo el mundo necesita, un amigo que entre en su casa sin permiso y le haga un cambio radical en su estilo de vida, ¿verdad? Si esto ocurriera en el mundo real, Bob estaría enfrentando demandas millonarias por invasión de propiedad y abuso de confianza. Es como si alguien entrara en tu casa sin preguntar y comenzara a reorganizar tu ropa, afeitar a tu mascota o pintar las paredes con un color que no te gusta. Aunque Bob tiene buenas intenciones, sus acciones son completamente inapropiadas y violan los límites personales de Sandy. Imagina la indignación de ella al descubrir que su pelaje fue alterado sin su permiso. En un tribunal real, Bob no solo tendría que pagar una suma impresionante de dinero por años, sino que también podría enfrentarse a un tiempo considerable en prisión. Pero en el mundo de Fondo de Bikini, Bob nunca considera las implicaciones de sus travesuras y las consecuencias reales se desvanecen en la niebla de la comedia. Cada una de estas situaciones demuestra lo que sucede cuando un personaje sin conciencia de los límites se encuentra en un mundo donde las reglas no aplican. Bob Esponja, aunque sus acciones podrían ser perfectamente condenables en el mundo real, sigue siendo una fuente de caos y risas en su universo, donde la única sanción es el buen humor y las travesuras sin fin.
En un mundo donde la lógica y la ley se desvanecen en el aire como burbujas de jabón, Bob, Patricio y compañía siguen siendo los reyes del desorden, sin preocuparse por las consecuencias. Y a pesar de todo, el espectáculo continúa, recordándonos que en Fondo de Bikini, las normas del mundo real simplemente no se aplican. Y por suerte. Y ojo aquí, no olvides suscribirte y dejar tu like. Eso ayuda muchísimo a seguir creando contenido interesante para ti. Pero sigamos. Y es que las andanzas de Bob Esponja, aunque parecen inofensivas en el mundo colorido de Fondo de Bikini, en la vida real sería un verdadero desastre judicial. Es fascinante imaginar cómo sus travesuras serían tratadas si fueran ocurrencias de personajes reales. Tomemos, por ejemplo, su intento de cirugía nasal a Patricio. Siendo un cocinero, no tiene la más mínima formación médica, pero eso no le impide querer jugar a ser doctor. El pobre Patricio acaba con una nariz aún más torpe de lo que ya tenía, y lo único que Bob consigue es un desastre. Si estuvieran en un hospital verdadero, Bob Esponja sería inmediatamente arrestado por ejercer la medicina sin licencia. Además de una multa que lo dejaría en la ruina, lo más probable es que pasaría unos años en prisión. En la vida real, ni siquiera sus mejores amigos podrían salvarlo de las consecuencias legales. Pero claro, en Fondo de Bikini, la única pena por semejante caos sería una risa más para el público. Y si pensabas que esto era lo peor, Bob no se detiene ahí. Al volante, este personaje se convierte en un auténtico peligro público. No sabe ni cómo manejar un vehículo correctamente y cuando lo intenta acaba con más accidentes que un piloto de carreras novato. En cualquier parte del mundo, después de la destrucción que causa, Bob Esponja estaría enfrentando cargos criminales por poner en peligro la vida de los demás y causar daños a la propiedad. Los seguros estarían quebrados y las personas vivirían aterradas de encontrarse con él en las calles. La multa por daños y lesiones sería tan alta que el crustáceo cascarudo podría necesitar pedir un préstamo para pagarla. Sin embargo, en el universo de Fondo de Bikini, este desmadre se convierte en una de las situaciones más cómicas que vemos en la pantalla. La única consecuencia real es el dolor de cabeza de los personajes que se ven atrapados en sus bromas. Hablemos ahora de la obsesión de Bob Esponja con la señora Puff. Tras el accidente que lleva a la señora Puff a la prisión, en lugar de aprender la lección o siquiera disculparse, Bob decide acosarla. Se convierte en una especie de fan molesto que no puede dejar de pensar en ella, ignorando completamente sus límites y privacidad. En el mundo real, este tipo de comportamiento sería tratado con seriedad. No solo estaría enfrentando cargos por acoso, sino que, dependiendo de la gravedad de la invasión de privacidad, podría ir a prisión. No podemos olvidarnos de los daños psicológicos que la señora Puff sufriría por ser condenada de esa manera, pero en Fondo de Bikini todo se toma a la ligera, y lo que podría ser una acción legalmente grave se convierte en una parte cómica del día a día de Bob. De las locuras de Bob Esponja, una de las más absurdas es cuando se convierte en cirujano improvisado. Hacerse pasar por médico para operar a Calamardo es algo que ni siquiera en un universo de dibujos animados puede tomarse como una broma inocente. A pesar de no tener ni un ápice de conocimiento médico, Bob decide que es una gran idea realizar una operación. El resultado no solo es un desastre estético, sino que también podría dejar a Bob con cargos criminales por practicar la medicina sin licencia. En un tribunal, este acto de cirugía ilegal podría llevarlo a la cárcel durante años. Y si pensamos en el costo de la operación de Calamardo, seguro que ni Don Cangrejo, con todo su dinero, podría pagar por semejante caos. Pero al final, en Fondo de Bikini, todo se resume en una escena absurda que termina en una lección de amistad y más caos. A continuación tenemos el fraude comercial de Bob y Patricio con las barras de chocolate con nueces. Su intento de engañar a los clientes inflando la calidad del producto podría haberlos llevado directo a la cárcel en un mundo real. Este tipo de fraude comercial no solo es inmoral, sino que también tiene consecuencias legales muy serias. Si Bob Esponja y Patrick fueran acusados de este delito, estarían enfrentando grandes multas, indemnizaciones e incluso penas de prisión. En el mundo real, los responsables de un fraude tan evidente serían perseguidos por las autoridades. Sin embargo, en Fondo de Bikini, el único afectado es el pobre Don Cangrejo, quien tiene que lidiar con la incompetencia de sus empleados, aunque en su caso el karma podría ser mucho mayor.
Por último, llegamos a la épica y ridícula travesura de Bob Esponja cuando se hace pasar por policía para robar la fórmula secreta del crustáceo cascarudo. Este tipo de manipulación de autoridad es un crimen serio en la vida real, y si Bob estuviera en nuestra sociedad, sin duda sería uno de los criminales más buscados. El robo de una fórmula secreta de una compañía, sobre todo en un contexto tan evidente de abuso de poder, sería suficiente para que Bob enfrentara cargos federales y probablemente terminaría en prisión por años. Sin embargo, en el mundo de Fondo de Bikini, esta situación absurda termina como cualquier otra, con una sonrisa y un chiste. En resumen, Bob Esponja podría ser considerado el rey de las travesuras, pero si viviera en el mundo real, estaría enfrentando una tonelada de problemas legales y consecuencias graves. Desde operar sin licencia hasta infringir las leyes de tráfico y acosar a otros, sus errores serían motivo suficiente para que pasara un buen tiempo entre rejas. Por suerte, en Fondo de Bikini, el caos se queda en un chiste y nada de lo que hace Bob tiene consecuencias legales, lo que lo convierte en un personaje que nunca deja de sorprender y divertir, aunque sus acciones podrían ser completamente ilegales en el mundo real. ¿Quién sabe qué otras locuras nos depara este personaje tan impredecible y carismático? Oye, espera, si te gustó todo lo que viste, no olvides darle un like y suscribirte al canal para que no te pierdas de más locuras como estas. Activa la campanita para que siempre estés al tanto de los nuevos videos. Si tienes algo que decir o quieres compartir tu opinión, déjame un comentario abajo y no olvides compartirlo con tus amigos para que también se rían con nosotros. Nos vemos en el próximo video.